pues me empiezan a pasar las diapositivas, por favor. Vamos a recapitular. ¿Qué estábamos hablando la semana pasada? Hablamos un montón de cosas, ¿verdad? Pero a ver quién me puede ayudar. A ver, ¿alguien me puede ayudar? Si no, yo voy a decir. Vamos a ver. Naomi Danet. Buenas tardes, ¿Usted estuvo la semana pasada o la clase pasada? ¿Sí, Lick? Vale. Entonces, ¿me puede recordar qué fue lo que vimos la semana pasada, por favor? Hablamos bastante de la información que vamos a ver si logramos llegar a caminar. Huichinche, de la historia maya, de los monolitos, de toda la historia que se puede leer a través de los jeroglíficos mayas también, a grandes rasgos. Buenísimo. De Usted cómo me estaba poniendo evolucionó la bastante. religión. Sí. Sí, estuvo en clase. Muy bien, Naomi, gracias por el apoyo. Vamos a ver, Edilberto Santana. Creo que no tiene micrófono, por eso me levanta la mano. Bueno, entonces vamos a ver. Telma. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Telma, mucho gusto. Mucho gusto, pues la clase pasada estuvo muy interesante. Usted se expresa de una forma que lo hace a uno, pues como que enfocarse en los lugares que usted nos habla, ¿verdad? Todas las vivencias que usted cuenta, pues nos sirve para como que nos impulsa a saber más de los lugares. Como decía la compañera, que Isinche y todos esos lugares tan bonitos, ¿verdad? Que estábamos hablando. Pero en sí lo que me gusta es la pasión que usted le pone, ¿verdad? Porque como que lo empuja a uno, así como que a la gran, como que le mete la emoción en las venas. Sí, Se los inyecto. Cabal, si nos pone a 1000, licenciada. Sí, Gracias por compartir todo esto. va, En licenciada, sus realidad, órdenes. Ese es su objetivo, Gracias. ¿verdad? Sí. Sí, ese es mi objetivo. Definitivamente lo logra, es muy atinada. Muchas gracias, porque hay veces que uno no sabe, ¿verdad? Uno simplemente pues habla y habla y habla y pues no sabe si en realidad está llegando el mensaje hasta ustedes, ¿verdad? Que ese es el objetivo. Angie, ¿me levantó la mano? Sí, solo para notificarle que ya está, licenciada, ya están las diapositivas. Gracias, Angie. Yo pensé que me iba a opinar algo al respecto de la clase. Gracias, Angie. Entonces, si fuera tan fina, creo que adelantamos. Vamos a ver en qué diapositiva nos quedamos. Aunque la verdad no avanzamos mucho, porque como nos pusimos a raíz de la organización de la tierra en la época prehispánica. Pues yo me enfoqué un poquito en cuanto a los sacerdotes, los caciques militares y todas las élites que tenían los derechos absolutos de la tierra en aquella época. Sí estaba bien en la guía positiva anterior, por favor. Ok, licenciada. Gracias. Muy bien, entonces estábamos aquí.
nos detuvimos específicamente en esta diapositiva, porque pues a raíz de mencionar a los caciques, que fue cuando pues empezamos a ver todo lo que había alrededor, ¿verdad? Donde estaban los caciques, les mencioné que en Camino al Cuyú hay como una habitación en la cual habitaba, vale la redundancia, habitaba el cacique, ¿verdad? Que era el gobernante, el máximo líder en cuanto a la población que había en aquella época, que era la población maya, ¿verdad? Hablábamos también de que esta civilización maya desapareció y pues no hay algo concreto en donde digan qué fue lo que realmente pasó, no hay un libro, no hay antecedentes en donde digan pues y murieron bajo la tierra, ¿verdad? No hay nada de eso. Sin embargo, el hecho de pues tener varias ideas en cuanto a estar encontrando a momias, esqueletos, y vasijas, y todo estaba con anterioridad. Esto nos hace pensar y nos hace ver y curiosear, ¿verdad? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Y la semana pasada o el viernes, el tema me indica que la historia que comentó una compañera, vamos a ver qué me dice porque no lo leí totalmente. Dice la historia que nos comentó una compañera sobre la desaparición de la cultura maya, fascinante. Bueno, un compañero también, yo creo que era Cristian, no sé si ya está por acá, pues él nos comentaba que él es está en Izabal, ¿verdad? Y que también habían cosas que él pues había vivido. Es muy cierto todo esto, les digo, a mí también me indicaron, yo les contaba en esa oportunidad, ¿verdad? Habían personas que encontraron tumbas, ¿verdad? Y que encontraron como cuevas, y esas cuevas pues no habían sido como descubiertas para la gente, para los arqueólogos, no está descubierta todavía, sino que la gente vino y las descubrió, pero en la noche era donde aprovechaban para ir a ver, y sí, efectivamente nos comentaron que eran personas que pues andaban buscando tesoros. Entonces, la verdad es que en esta oportunidad, pues sí me contaron que yo les hice ese comentario, ¿verdad? Encontraron esas tumbas que eran de momias, pero esas momias como que habían como hechizos o no sé qué, que haya sucedido en aquella época. Y resulta que cuando las abrieron, salió como un tipo conjuro, ¿verdad? Y ese conjuro, pues, que alcanzó a todas las personas que estaban alrededor y cada una de ellas ha ido muriendo. Entonces, hay muchas cosas que para nosotros son como impactantes, ¿verdad? Pero para aquella época no, porque cuando hacían tipo brujerías, lo que hacían era enterrar a los brujos junto con las brujerías, ¿verdad? Y así era como se guardaban dentro de esas mismas pues, tumbas. Y ahora que vienen y que la gente las descubre, ahí es cuando vienen a desatar esa maldición, y es cuando alcanzan a cada una de las personas. También comentaban que abajo de Izabal encontraron, encontraron a una civilización, como que se hubiera hundido esa civilización y que estuviera debajo de la tierra.
Entonces ahí han encontrado y efectivamente a mí también me lo contaron, ¿verdad? Yo no sé si es cierto o no, porque realmente para ir a saber para decirles, mire, sí, es verdad, uno tiene que estar ahí, tiene que dar fe como notarios. Creo que esa es tendría que ser nuestra posición, ¿verdad? Para ir a ver si realmente existe o no. Para ello, tiene que bajar y tiene que nadar en el agua e ir a ver esa ciudad que dice, ¿verdad? Eh, sí, decía algo como la Atlántida, ¿verdad? Que estaba debajo que está en el mar, algo así. Imagínense que, eh, pues para que esto dijera que sí era como la Atlántida, ¿verdad? Sí tuvieron que haber personas que la vieron y habían científicos que bajaron y que sí se fueron a dar cuenta que sí existe. Pero para declararla tal y como es, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saberlo? No, no hay algo que diga así de la Atlántida, sino que simplemente pues está ahí, ¿verdad? Y no creo que vaya a tener un nombre específico, a menos que la bauticen con determinado nombre, ¿verdad? Pero eso sí ya no sería de la época de ellos, sino que sería con la época actual. Y Nancy me dice que en el lago de Atitlán también hay una historia similar a la que estamos contando. En el lago de Atitlán, el lago más bello que tiene Guatemala en general, ¿verdad? Pues la verdad es que del lago, bueno, eso sí no sé, pero en Izabal sí me confirmaron algunos científicos que sí habían ido y que sí existe. El de Izabal también es el más bello en el Izabal. O sea, esos lagos son muy importantes, pero fíjese que todos tienen su historia, ¿verdad? Entonces, a lo que vamos con todo esto es que pues todos nosotros tenemos que ir viendo qué cosas son solo historia y qué cosas son reales y verdaderas. Entonces yo les digo a cada uno, ¿verdad? Que la pasión que uno siente en cuanto a eso es bonito. Como decía la compañera, ¿verdad? La compañera decía, eh, pues usted lo dice de una forma que pues a uno lo transporta y ese es el objetivo, es inyectar ese sentimiento porque ustedes a su vez se lo van a inculcar también a sus hijos, a sus nietos, toda su generación, ¿verdad? Y todos los que están alrededor, que es lo que realmente tendrían los que hacer para conservar esa pasión por por la tierra y por el derecho agrario, ¿verdad? El concepto de propiedad privada era desconocido, solamente se conocía el concepto de uso. Cuando las tierras en aquella época eran usadas, nadie sabía qué significaba tener una propiedad, porque lo que hacían es darle el uso adecuado. Sembraban, tenían su ganado, tenían hortalizas, todo eso era solamente para o como concepto de uso. Pero poco a poco se fue dando ese cambio. Dice que también habla del niño de Atocha del lago de Amatitlán. Interesantes historias, que no dejó que se construyera un puente. Bueno, pues yo les voy a contar uno que sí es real y que sí es parte de lo que yo le puedo decir, doy fe de todo lo que estoy hablando. Ustedes saben que pues estas historias por algo están, ¿verdad? No es nada más porque ahí sí tienen que estar, algo de cierto a de ver. Entonces, fíjense que yo no muy creía en estas historias, pero resulta que como yo ya les he dicho que yo tengo una oficina en Santo Domingo de Yenacó,
pues empezaron a hacer pues el camino, que ahora pues ya está casi terminado, pero empezaron a hacerlo. Cuando iban a la mitad del camino, pues en el camino se encontraron a varias personas que no querían ceder su propiedad. Entonces, por tal razón, era Conalfa, creo que se llamaba el lugar. Conalfa venía y tenía que hacer la negociación con todas las personas que no querían dar su tierra. ¿Por qué? Por X o por Y razón no la querían. Entonces, tenían que hacer negociaciones y si no, las personas no les vendían, pues ellos les decían, bueno, entonces le vamos a expropiar. Y así, con mucha gente, ¿verdad? Yo tuve un caso y realmente yo le agradezco a Dios porque me ha dado los casos, ¿verdad? Pero en este caso, la señora, perdón, el señor, eh, vino y me dijo, mire, yo la verdad no quiero vender. Y, o sea, con el hecho de que no quiere vender, no significa que no vayan a prestarle cierta cantidad. Sí, pero no quiere. Y así se acabó, ¿verdad? Que no quería. Al poco tiempo, y me fue a llamar, mira, licenciada, yo sí necesito que me ayude. ¿Y por qué? Es que yo no quise vender, pero yo no quise vender, pero solo yo. Y resulta que todos mis vecinos, el que estaba a la derecha, el que estaba a la izquierda, todos los de alrededor vendieron. Y solo yo me quedé en medio. Fue el único que no vendió. ¿Y qué pasó? Lo ignoraron totalmente. Se quedó, como quien dice, burlado. ¿Pero por qué? Porque en determinado momento no quiso vender. Entonces yo sí necesito que me haga favor de que miremos cómo, porque ni de aquí no puedo entrar mi carro, o ni modo que vaya a volar. Porque como todo el mundo le vendió a este lugar, entonces ya estaba ocupado, ya lo habían ocupado para ciertas cosas. Total es que lo dejaron encerrado. Y dije, bueno, y él tenía un su apodo, ¿verdad? Y pues así lo conocía. Entonces le dijo, mira, licenciada, yo necesito que vos me ayudes. Bueno, ¿qué quiere que le ayude? Le dije yo, ¿verdad? ¿Y qué quiere que le ayude yo? Mira, yo quiero que me digas a estos señores que yo voy a que ellos quieran, me lo tienen que dar. ¿Y cuánto quieren? Total es que me dijo que como 100,000 quetzales quería. Y mire, eso no se lo van a dar. Definitivamente no se lo van a dar. Bien, me dijo, me lo van a dar porque eso fue lo que me ofrecieron la vez pasada. Bueno, le dije, entonces yo le voy a cobrar 20,000 quetzales. Si logro que le den esa cantidad, aunque yo sé que no, pero dejémoslo que le den 80,000. Me dijo, no, hombre, rebájame, me dijo. Va, 19 le voy a cobrar. Y es que me daba risa porque el señor se le dicen Don Pollo. Entonces yo le decía, no, Don Pollito, le decía, mire, solo 80 le van a dar, va a ver que solo 80. No, me dijo, está bien, luchemos, pero 19 le voy a cobrar. Entonces, no, que me estás cobrando mucho, que no sé qué va. 18.50, 18.500. No, que está. Total, es que yo le cobré 18,000 quetzales. A los, ¿qué? 3 días de haber pasado eso, voy a las oficinas y le digo, disculpe, fíjese que pasó tal y tal cosa y quiero que me lo resuelvan. Y mire, licenciada, ¿cuánto está pidiendo el señor? 100,000 quetzales. Permítame un momentito, me dijo. Y fue a hablar con el encargado de todo esto. Y yo le volví a explicar cómo estaba la situación y me dijo, mire, a este señor le hemos estado ofreciendo, me dijo, y él no quiere. Entonces, sí le dije, pero ahorita sí quiere los 100,000 quetzales que ya le ofrecieron. No, pero esta vez yo no le ofrezco 100,000. Solo le vamos a ofrecer 80,000 quetzales y yo me quedo. Miren ustedes, atinada por la tierra que estaba vendiendo. Entonces le digo, no, fíjese que solo 100 quiere, le dije. No, 80 me dijo. Y es lo único que. Y total es que 80,000 quetzales le extendieron el cheque
en menos de 5 minutos le extendieron el cheque por 80,000 quetzales. Cuando yo le llamo, le digo, mire, don Pollito, ya está listo su cheque. No habían pasado 5 minutos y ya estaba esperando su cheque. Me logró pagar los 20,000 quetzales. Así como lo ve. Me pagó en ese ratito, fue a cambiar el dinero y de una vez como ahí sí que la trato, ¿verdad? De una vez, te voy a pagar, me dijo. Y en ese mismo momento me hizo ese pago. Entonces se solucionó esa situación. Bueno, entonces les decía, ¿verdad? Sí hay muchas cosas que han pasado en la Tierra, ¿verdad? Desde la época prehispánica o prehistórica hasta la fecha han habido muchos cambios. Entonces, luego de comentarles que el examen es para el 24 de agosto, que el contenido que estamos viendo va a ingresar esto que ya les acaban de enviar, la Organización de la Tierra en la época prehispánica, hasta lo que veamos el día viernes de esta semana. Ya lunes no hay clases y el examen nos toca el día 24, que es jueves. Así es como vamos a quedar. Pamela, me levanto la mano. Buenas tardes, licenciada. Sí, disculpe, es que yo le preguntaba por el contenido del parcial, porque específicamente estas diapositivas que envió Angie no están en el libro de la 8ª edición. O sea, este título en sí. Entonces, por eso yo le preguntaba, porque no está ese contenido en esta edición, ¿verdad? Para poderlo pasar al cuaderno o al menos leerlo, ¿verdad? Gracias. Entonces, sí, por favor, si fuera tan amable, van a tomar en cuenta estas diapositivas. En Guatemala, del periodo postclásico maya, existió una permanente lucha por la tierra. Eso es evidente, ¿verdad? Desde antes de que nosotros supiéramos, ya se estaba peleando por estas tierras. Es decir, que por eso vino y adquirió mucha plusvalía la tierra. Angie, se me fue la pantalla. Si ahorita se veía colocar, licenciada, no me había dado cuenta. Muchas gracias. Bueno, entonces, por eso es que adquirió mucha plusvalía y por eso es que venimos y hoy en día hoy en día usted no puede venir y decir voy a comprar así de fácil una propiedad a menos que usted tenga pues los ingresos por diferentes lugares que puedan hacer a que usted pueda comprar la tierra, ¿verdad? En cambio, antes esto ni siquiera tenía un precio, sino que simplemente les daban un uso. Los pueblos que ya estaban asentados en el país tuvieron que librar muchas luchas para poder conquistar esas tierras en defensa de sus posesiones. Ahí surgió también que por las tierras tenían que inscribirse, ¿verdad? Ahí fue donde surgió el Registro General de la Propiedad, tanto de aquí de Guatemala como de el segundo registro que queda en Xela, en Quetzaltenango. Siguiente diapositiva, por favor. En el momento de la conquista, principalmente en la zona suroccidental, existían tribus dedicadas a la agricultura, siendo grupos étnicos conocidos como los quichés, los cachiqueles, los sutuiles. Eran 3 tipos de tribu que venían y que pues, cada uno se dedicaba a hacer su propia agricultura, su propio cultivo. Cada uno en su rama, ¿verdad? Resulta improbable que los españoles encontraran en estas tierras un régimen bruto de comunismo primitivo. En lo que concierne a las relaciones de producción agrícola, sí existe una apreciable concordancia en atribuir a los mayas una índole o inclinación comunitaria.
Algunos historiadores aseguran que los mayas poseían propiedades comunales entre estos, no solo por lo que respecta a la nuda propiedad, sino también por lo que se refiere al aprovechamiento de la tierra. Ahí es donde yo les digo que surgen muchas cosas, ¿verdad? El uso común de la tierra es tradicional entre los mayas, aún en el presente. Con dificultad se resignan a la propiedad particular y exclusiva de la tierra de labranza. Las tierras eran comunes así entre una provincia y otra. Por causa de las guerras, salvo comprobadas por algún respecto de mejoría. También eran comunes las salinas que están en las costas del mar. Imagínense que ahí ya desde ese momento ya tenían pues como que plusvalía, ya empezó a generar plusvalía el hecho de las salinas. ¿Qué es la salina? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir qué son las salinas? Buenas tardes, licenciada. Las salinas es una abertura que hay en el mar donde es hecho por el hombre y llega a unas pozas donde sacan el agua ya sea con cubetas y lo distribuyen en ciertas piletas y esperan que el agua del mar se seque para generar la sal, pero es una sal muy gruesa, es muy en grano. Perfecto. A eso me estoy refiriendo con tierras salinas, ¿verdad? Porque ya en esa época empezaban como a producir. Ellos no sabían específicamente qué es lo que andaban, lo que estaban descubriendo. Sin embargo, eso fue avanzando y pues obviamente ahora es totalmente diferente, ¿verdad? Ahora ya es un producto que sale a la venta, pero es de las tierras salinas. Siguiente, por favor. Los indios tenían las buenas costumbres de ayudarse unos a otros entre todos sus trabajos, que, bueno, de ellos deberíamos nosotros de aprender, ¿verdad? Pero lamentablemente el ser humano no tiene tal vez este fin de poderse ayudar entre sí, sino que aquí muchas veces lo que se ha llegado a percibir es que aquí tiene que trabajar el que quiera ganar dinero, ¿verdad? Y eso ocasiona a que no quieran o no puedan ayudar a los vecinos. Entonces, aquí sálvese quien pueda. Deberíamos de aprender de esa época, ¿verdad? Que las costumbres eran ayudarse entre sí. Si a mí me iba mal en cuanto a algún trabajo, venía el otro y me apoyaba. Pero todo lo contrario de hoy en día, a usted le va mal y le sigue yendo mal porque a los demás no les importa si usted sale o no sale adelante. En tiempos de cementeras, los que no tenían gente para hacerlas se juntaban de 20 en 20 o más o menos, y realizaban juntos por medida y tasa de labor, y no dejaban de trabajar hasta cumplir con todo. Al igual lo hacían para la caza, juntándose de 50 o más, y lo mismo para la pesca. No existió la propiedad personal de las tierras. Las tierras de los pueblos se repartían anualmente entre los miembros de la comunidad, de acuerdo con sus necesidades, calculando el consumo de cada adulto. Ya nos quedado en que las tierras de los pueblos se repartían anualmente entre los miembros de la comunidad, de acuerdo con sus necesidades, calculándose el consumo de cada adulto en unas 20 cargas de maíz por año. Así es como se distribuía cada turno, porque ahí no era que la gente o las personas que estaban en el grupo fueran los propietarios, sino que simplemente se le daba uso a la tierra. La propiedad individual de la tierra únicamente se conoció en las llamadas
tierras de jefes y caciques, existiendo por otra parte áreas de cultivo comunal y con un régimen organizado de la división del trabajo. Los mayas, en el tiempo y en algunos casos después de la conquista, explotaron esta tierra, la forma comunal en grado o más o menos apreciable, siendo lo más posible que cuando Cristóbal Colón realizó el descubrimiento, encontrara a las tribus indígenas en las etapas de la esclavitud, pero no de manera absoluta y general. Siguiente diapositiva, por favor. Diferentes formas de la propiedad de la tierra. En un principio, en las guerras intertribales, se les daba muerte a los prisioneros. Posteriormente, los vencedores convirtieron en esclavos a los vencidos, aprovechándose de la fuerza del trabajo. Más con el fenómeno de acaparamiento del plus producto y del plus trabajo. Y el consecutivo hecho de darse la desigualdad económica entre ricos y pobres. Los primeros convirtieron en esclavos suyos no solo a los hombres que habían capturado en las guerras, sino además a los propios miembros de sus tribus ahora en situaciones de desventaja. Los instrumentos de piedra fueron sustituidos por instrumentos metálicos, dando oportunidad a que la agricultura y la ganadería cobrasen más desarrollo. Ahí fue cuando pues ya fueron desarrollándose tanto la agricultura como la ganadería, abriendo la posibilidad de cultivar nuevos y extensos campos, apareciendo mejores instrumentos de producción como el hacha y el arado. Se hacía necesario el ejemplo de más abundante mano de obra en la agricultura. Necesitaban más gente para venir y producir más. La ganadería, por otro lado, de las familias ricas, aumentó y cobraron desarrollos otros cultivos que antes eran desconocidos y que de igual manera precisaban hombres para atenderlos. Entonces, la ganadería también fue un desarrollo total en el cual necesitaban más gente, más personas que fueran a dar su fuerza de trabajo para poder, pues estas otras, llegar a objetivos grandes, ¿verdad? Que era tener esa ganadería, ese ganado. Yo recuerdo que que yo tenía una clienta que tenía aproximadamente 97 años. Esta señora me decía que ella habitó en una granja, en una finca donde estaba una granja, y que ahí en esa finca ella veía cómo pasaban las maletas de dinero y que esas maletas de dinero era por la venta que se hacían con el ganado. Decía ella que ella era la encargada de ir a guardar todo ese dinero debajo de los colchones, debajo de las camas, y que eran enormes cantidades las que se veía de dinero. Siguiente, por favor. Así que eso de la ganadería dio mucho, pero mucho dinero para las personas que en aquella época pues se dedicaban a eso, ¿verdad? Organización de la tierra. Seguimos con esta organización. La propiedad de los pueblos y tierra de los indios. La propiedad de los pueblos recibían el nombre de ejidos o pastos, montes o pasajes. Tierra indispensable y de uso común en los alrededores del pueblo. A eso se le llamaba propiedad de los pueblos. Por otro lado, la tierra de indios eran tierras cedidas por el rey, llamadas tierras comunales, administradas por el cabildo o ayuntamiento de indios. A eso se le llamaba tierra de indios. Ojo, por favor, estudien estos dos términos. Siguiente diapositiva, por favor.
La propiedad agraria en la época colonial. Bueno, estábamos en la época prehistórica, ¿verdad? Ahora nos toca la siguiente etapa, que es la colonial. Se inicia un proceso de concentración de la propiedad territorial que culminó en la conformación del latifundio colonial. La legislación era casuísta, porque respondía a casos particulares de momento y lugar. Por ese motivo era de carácter caprichos y carente de unidad. Por ejemplo, las bulas del Papa Alejandro VI eran documentos autorizados y firmados por el Papa. Pregunta de examen: ¿qué eran las bulas del Papa Alejandro VI? Eran documentos autorizados y firmados por el Papa, que concedía derechos especiales o liberaba de ciertas obligaciones religiosas a quien los poseía. Eso eran las bulas del Papa Alejandro VI. Siguiente, por favor. Aquí vamos a definir más detenidamente lo que son las bulas. Es el soporte en el cual los papas dan a conocer sus órdenes a sus fieles. Son las cartas oficiales publicadas por los papas. Las bulas alejandrinas, que son otras bulas, ¿verdad? Es el nombre colectivo que se da al conjunto de documentos pontífices que otorgan a los reyes de Castilla y León del derecho a conquistar América y la obligación de evangelizarla, emitidos por la Santa Sede en 1493 a petición de los reyes católicos, cuya influencia ante el Papa Alejandro VI era lo suficiente poderosa como para conseguirlas. Es decir, que antes la Santa Sede era como la autoridad, y ahí los reyes eran donde solicitaban que se dieran, por ejemplo, las bulas, que es lo que estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? Eran lo suficientemente poderoso para solicitarle y para conseguirlo, ¿verdad? Las bulas del Papa Alejandro VI, el Papa hacía donaciones a los reyes católicos de las islas y tierras descubiertas, jurisdicciones y universales pertenencias, procediendo en dicho acto mutuo propio, es decir, discrecionalmente y en el ejercicio de su autoridad apostólica. A eso específicamente se referían las bulas. Siguiente, por favor. Viene lo del repartimiento. Esto influye en la propiedad agraria. Significa el acto de repartir, de distribuir a raíz de la derrota militar de los indígenas. Estos fueron repartidos y encomendados. Aquel primer repartimiento surgió ligado a la primitiva encomienda, pero por la institución. Los indígenas eran repartidos y encomendados al beneficiario. Estos indígenas eran de uno o más poblados, quedando obligados a tributarle en bienes y en trabajo al rey. El repartimiento primitivo encubría una forma de esclavitud. He ahí la forma de esclavitud que se vino dando desde esa época, ¿verdad? Que era la época colonial. Se decía que la corona permitía los repartimientos porque los indios quedaban así encomendados a quien los recibía, quien velaría por su doctrinación cristiana y la salvación de sus almas. Pero como ustedes saben, en esa época, pues se dio tanto en la esclavitud, ¿verdad? Que los indios sufrían demasiado por estar en esa época de la esclavitud.
ya saben ustedes cómo fue lo del repartimiento. Siguiente, por favor. Podría pensarse que en el repartimiento de los indios y el repartimiento de tierras guardaban entre sí relación en el sentido que las tierras repartidas a un conquistador hubieran sido las de los indios, que es la que repartían al mismo conquistador. Jennifer me levantó la mano. Así es, licenciada, buena tarde. Fíjese que yo he leído de que hasta el día de hoy, ¿verdad? Las personas descendientes de los mayas, los indígenas, son llamados indígenas, no indios, porque los indios son los de la India. ¿Sí? Así Entonces, pero hay en otros libros, ¿verdad? Que los llaman por indios, pero realmente son indígenas. Son indígenas. Lo que sucede es que yo hasta mal siento decirlo, porque los términos de indios ya no son utilizados, ¿verdad? Tal vez en aquella época sí los utilizaban, porque estamos hablando de la época colonial, pero hoy en día definitivamente ya esto hasta penalizado está. Entonces se llaman indígenas. Perdón, licenciada, buenas noches. Si mal no recuerdo, la razón por la que se utilizó el término indio fue porque los españoles ignorantes pensaron que andaban en las Indias cuando vinieron a las Américas. Entonces, por eso se utiliza el término indio, porque ellos pensaban que estaban en la India. Precisamente por eso es que les comento que es en la época prehispánica y en la época colonial. Porque aquí fue donde empezaron, fue lo de la conquista, el repartimiento y todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Que en esta época sí se les llamaba de esa forma. En esta época, pues no estaba como que bien definida la forma en la cual se dirigía a las personas que estaban aquí en Guatemala. Michelangelo. Muy buenas tardes, compañeros, licenciada. Fíjense que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española sí recoge la palabra indio para las personas nativas de América. Por lo tanto, es un término usado adecuadamente. Lo que pasa es de que se ha utilizado despectivo, en modo despectivo, y por eso es de que se tiene cierto estigma. Pero claro, es una palabra que realmente está bien utilizada. Y sí, lo que sucede es que como hay épocas, como les comentaba, sí existen esas épocas, pero ya que nos hizo favor usted de vernos en el diccionario, creo que sí es conveniente que lo atesoremos en nuestro léxico estudiantil, ¿verdad? Porque pues en determinado momento, sí, tenemos que ver los cambios que hay desde el momento en que estuvo en la época prehispánica o prehistórica y en la época colonial. Posteriormente, pues vamos a seguir los cambios, vamos a seguir los pasos, y ahí pues cuando ya van dando o van avanzando todos los conceptos en cuanto a lo que estamos viendo. Por ejemplo, les decía yo que hoy en día pues no va a venir usted y le va a venir a decir indio a una persona indígena. Por eso hasta con el respeto, ¿verdad? Hasta mal se siente uno, porque uno ya tiene como que esa idea del respeto hacia las demás personas. Pero en esa época, pues no. Perdone que le interrumpe. Fíjese que yo acabo de ver en una publicación, bueno, fue hace como 2 meses, donde una persona de Zacapa le había comentado a una persona y le dijo India. Entonces vino fue el año pasado, una diputada. Entonces vino esta persona y le dijo que India era ella, porque era descendiente de la India, porque como en Zacapa, donde se fueron a dar como las personas sí que venían de la India, ¿verdad? Y le dijo, yo soy indígena, le escribió la señorita, ¿verdad? Y vos y sos india, le escribió. Entonces, porque son de Zacapa, ¿va? Entonces yo me reí
Porque sí, suena así, hay personas que sí se ofenden, ¿verdad? Entonces, es como, yo digo, Sí. incluso hay compañeros, ¿verdad? Que yo pienso que en los términos de los libros es correcto, ¿verdad? Porque era de la época de la conquista, pero ahora se escucha así como despectivo, ¿verdad? Ofensivo. Ofensivo. Entonces, Por eso da pena. sí. Sí, repartimiento es el tema del día de hoy, de la clase de hoy. Pues miren, es algo que uno tiene que ir viendo durante la clase, ¿verdad? Entonces, incluso yo cuando estoy acá todavía pienso, bueno, no, la forma de dirigirse a las personas no es esa, pero porque uno ya viene con esa forma de respeto, ¿verdad? Y también que uno sabe que si uno no respeta, pues es penalizado. Lamentablemente usted me mencionó lo de un diputado, ¿verdad? Entonces, miren, muchas veces las personas que llegan hasta el Congreso no tienen el suficiente estudio o no se enfocan en determinadas cosas o tan sencillas las cosas, ¿verdad? Sin embargo, si ofenden a la gente, sí la ofenden y pues obviamente se tienen que defender, ¿verdad? Eh, ya pueden llenar su asistencia y en este momento se les ha trasladado. Pues eso les decía, ¿verdad? Como estudiosos, como ustedes están aprendiendo a ver cómo están estos temas. Entonces, yo en lo personal les digo, yo también soy catedrática de Derecho a los Pueblos Indígenas y sé perfectamente cuáles son los límites y qué es el respeto que les tenemos que tener a nuestras personas indígenas, ¿verdad? Y le digo nuestras porque definitivamente tenemos que convivir, tenemos que respetar y tenemos que también tener en cuenta que el pensamiento que tiene cada una de las personas hay que respetarlo, ¿verdad? Bueno, entonces continuemos. Con el repartimiento, la mano de obra indígena fue puesta a su disposición casi gratuitamente. ¿Por qué era eso? Porque había como que muchos esclavos indígenas a su vez, ¿verdad? Y esto hacía a que la mano de obra o la fuerza de trabajo fuera hasta gratuita. ¿Para qué? Para poner a hacer algo a estas personas. Los jueces repartidores y los alguaciles de las comunidades estaban constituidos por antiguos miembros de la clase dominante indígena y los sistemas de repartimiento los convirtieron en verdaderos cómplices de los encomendadores y terratenientes, ya que estos les pagaban cierta cantidad de dinero por cada campesino. Es decir, que aquí ya fue dándose el cambio en cuanto a la fuerza de trabajo. Ya era muy bien pagada porque ya compraban y ya venían y pues las personas se venían a hacer los cambios tanto económico como campesino, ¿verdad? Pagaban y pues ellos les daban a sus campesinos o a sus indígenas que eran los que daban la fuerza de trabajo. Ahí es donde se va viendo el surgimiento de todo lo que pues hoy en día tenemos, ¿verdad? Con el repartimiento se pretendía sustituir la esclavitud indígena y los servicios personales gratuitos. Dicho sistema puede afirmarse porque no era cosa que una modalidad de semi-esclavitud legal, ¿verdad? Esto muchas veces hacía a que esa esclavitud fuera como que ya se le estaba dando una forma legal, ¿verdad? Lamentablemente, pues para estos tuvieron que sufrir muchas personas. Siguiente diapositiva, por favor. No sé si alguien me quería hablar, no vi. ¿Cuál es el tema de la clase? El repartimiento.
Ya está la asistencia, ya la pueden ver. Bueno, entonces venimos y vamos a ver lo de la encomienda. Ya vimos la repartición, del repartimiento, perdón, el repartimiento. Ahorita vamos a ver lo de la encomienda, que fue un despiadado sistema de explotación del trabajo indígena. Esta encomienda fue para los indígenas, fue realmente de sufrimiento, dando a sus amos el plus producto de su trabajo en dinero y en prestaciones personales, realizando por medio del pago forzoso de tributos a los encomendadores. Desde su inicio, la encomienda en la Nueva España fue distorsionada y sirvió para sustraer las tierras de los indígenas. Ahí fue donde vinieron y le quitaron las tierras a los indígenas que eran esclavos, ¿verdad? Entonces, se las quitaron así de fácil. La encomienda es una institución del derecho público que se desarrolla en la Nueva España, mediante el cual el soberano español otorga a los conquistadores en encomendadores, en encomienda a indígenas, a fin de capacitarlos en auténtico oficio. Esto de la encomienda fue traído por los españoles, ¿verdad? Por eso es que todos estos términos son pues estudiados y quedaron en la historia, porque España fue el que vino a conquistar aquí todas las tierras de Centroamérica, y las vino a conquistar y pues dejaron impuestas todas las leyes que en su momento tenían en España, ¿verdad? Vinieron y todas esas costumbres o todos esos términos vinieron y los plasmaron aquí en Guatemala y en toda Centroamérica, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Los ejidos. La palabra ejido proviene del vocablo latino exitus, que significa salida. Sus antecedentes se encuentran en la cultura hebrea. Al consumarse la conquista en lo que hoy es nuestro territorio, recibían ese nombre las tierras que se encontraban a la salida de los pueblos españoles que se iban fundando. A eso se le llamaba los ejidos. Definición de ejidos. Puede definirse como una sociedad de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado por el conjunto de tierras, agua, bosques y en general por todos los recursos naturales que los constituyen. A eso le es llamado los ejidos. Siguiente, por favor. La finalidad de los ejidos es el mejoramiento de la vida campesina, el uso y la explotación lícita, integral y respetuosa del medio ambiente y de las tierras de su propiedad, que hubiesen sido entregadas por la dotación o se hayan adquirido mediante cualquier otro título. El ejido fue una forma de encuadrar por parte del Estado las demandas campesinas, interponiendo obstáculos a la venta de las tierras, evitando así los latifundios. Características del ejido. Primero, constituye una modalidad de tenencia de la tierra en cuya definición interviene una serie de factores jurídicos. También, número 2, factores económicos y número 3, factores políticos. Y como ya se ha mencionado, también históricos. O sea que, ¿cuántas son? Las características constituyen una modalidad, que es una serie de factores jurídicos, una serie de factores económicos, una serie de factores políticos y una serie de factores históricos. Son 4 características de los ejidos. Siguiente, por favor. Vienen los principios de la política agraria colonial.
Siguiente, por favor. Primer principio, teoría del señorío. Este principio es la expresión legal de la toma de posesión de la tierra y constituye por ello el punto de partida del régimen de la tierra colonial. El principio fundamental de la política indiana respecto a la tierra que ejerció la corona de España por derechos de conquista le correspondía a todas las tierras a las provincias conquistadas en su nombre. Este principio puso las bases legales para el desarrollo de todos los latifundios. Este es el principio de la teoría del señorío. Siguiente, por favor. Segundo principio, la tierra como aliciente. Estipula como empresa privada ofreciendo a los conquistadores una serie de ventajas económicas en las provincias que conquistaron. Ese es el segundo principio, la tierra como aliciente. Siguiente, por favor. Tercer principio, la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales. Bajo el procedimiento de la composición de la tierra, la corona principió a dictar órdenes para que todos los propietarios de las tierras presentaran sus títulos. La apropiación ilícita de tierra fue una de las principales modalidades de la formación de los latifundios. Bueno, ¿qué significa esto? En el tercer principio, la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales. Aquí empezaron a pedir los títulos de las propiedades. ¿Por qué? Porque ya se había vuelto una revolución en cuanto a tener las tierras, ¿verdad? Porque ya tenían una plusvalía, ya habían generado un cambio en todos estos principios de la política, de la tierra en cuanto a la política. Siguiente. Cuarto principio de la defensa de las tierras de los indios. En las cédulas se expresaba el interés de la monarquía en que los pueblos de indios tuvieran sus tierras suficientes, ya que desde ese momento comenzaron a vivir los indios en pueblos y a tributarle al rey. Este es el único principio que no operó como factor de desarrollo de los latifundios, es decir, que vinieron algunos indígenas o algunos indios en aquella época que tenían sus tierras y que como tenían sus tierras, vinieron y empezaron a tributarle al rey. Vinieron y tributaban a la más alta autoridad en ese momento. Siguiente, por favor. El quinto principio del bloqueo agrario a los mestizos. Operaba el margen de la ley sedición de las tierras a los mestizos pobres. Fue un factor que estimuló el crecimiento de los latifundios. Entonces, este principio del bloqueo agrario a los mestizos era porque ya se estaban marcando las diferencias entre los indígenas, entre los campesinos, entre los mestizos. ¿Saben? ¿Quiénes eran los mestizos? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Quiénes eran los mestizos? Bueno, los mestizos eran las personas. ¿Alguien me iba a ayudar? Sí, licenciada, los que eran nacidos de indio con español o con otra con otra nacionalidad. Con otras tribus. Hijos de españoles y de nativos. Muy bien. Sí, así es. Ellos eran los mestizos. Entonces eran personas que pues los tenían en un lugar específico y decían que eran muy pobres.
porque no tenían los medios suficientes como para poder sobresalir y venir a comprar propiedades así como lo hicieron algunos indígenas. No tenían esa posibilidad, era como que más, como que les era más esa negatividad a adquirir las empresas, pero las tierras. Siguiente, por favor. Esa es la última diapositiva, licenciada. Bueno, miren, cabal. Entonces, por favor, yo creo que ya les pasaron estas diapositivas, las estudian y el viernes tendremos las últimas, el otro tema, ¿verdad? Que nos corresponde y ya sería para su examen. Entonces, a partir de ese día ya vamos a empezar a realizar su examen para que pues el 24 a las 7 de la noche ya ustedes puedan venir y contestarlo fácilmente, ¿verdad? Porque no se les va a poner nada que no hayan visto aquí en clase ni que se les haya puesto en la diapositiva, ¿verdad? Así que, compañeros, ha sido para mí un gusto el hecho de otra vez compartir con ustedes. Que pasen feliz noche y como siempre, ustedes saben que les doy estos 10 minutos para que se relajen. Muchas gracias.